Bienvenidos a su programa Entre Juristas, un espacio en el cual el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México aborda temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre un tema que nos atañe a todos, que es la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y la perspectiva tributaria del México actual, porque de alguna forma todos tenemos que ver siempre con el fisco, aunque no queramos. Para lo cual nos acompañan dos integrantes de la Academia, que es su presidente, el licenciado Arturo Pueblita Fernández. Gracias, María. Y el secretario técnico, el doctor Domingo Ruiz López. Encantado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, María. Bueno, y para entrar en materia, platíquenme, por favor, cuál es el origen de la Academia. Mira, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal surge en los años 60, en el marco de la Asociación Nacional de Abogados, en donde se había señalado que se iban a crear diferentes academias que se encargaran del estudio y análisis de diferentes ramas de la ciencia jurídica. Así es como surge en sus orígenes, y de hecho la primera presidenta que tuvo, bueno, se funda con una presidenta mujer, que era la magistrada del tribunal, entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Dolores Eduán Virués. Ella fue la primera presidenta de la academia, y ella se encargó de juntar una serie de académicos, profesores, magistrados, investigadores, litigantes, autoridades fiscales, que se aglutinaron alrededor de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y a través de la cual se empezaron a realizar actividades de investigación, estudio y difusión de la materia tributaria. La academia surge como una institución en donde el ingreso de los miembros requiere la presentación de un trabajo por escrito. Como su nombre lo indica, claro, es una academia, ¿no? Es propiamente una academia, no es una asociación de profesionistas, y tiene esta vocación de generar estudios, investigación, difusión de la materia tributaria. Y desde los años 60, desde 1966 hasta la fecha, pues ha ido creciendo considerablemente las actividades que ha venido realizando la academia a lo largo de los años, y hemos tenido muchos miembros y seguimos teniendo miembros que forman parte del Poder Judicial de la Federación. Tenemos, por ejemplo, entre las filas hay dos ministros de la Suprema Corte que ingresaron, siendo uno magistrado del Tribunal Fiscal y el otro siendo magistrado de colegiados, específicamente el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez. También está la ministra Margarita Luna Ramos, que es miembro honorario de la academia. Hay magistrados de tribunales colegiados, hay muchos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prácticamente profesores de las principales universidades del país, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Tenemos participación de todos estos profesores de las principales universidades, investigadores. Es una academia en ese sentido muy rica y muy amplia. Hay muchas autoridades fiscales, tanto fiscales federales como fiscales de los estados, del Seguro Social, del Infonavit, y entonces eso genera que sea un marco de discusión en donde no nos dedicamos única y exclusivamente a quejarnos de lo que hacen esas autoridades fiscales, sino realmente hacer un análisis profundo de la situación fiscal del país. Entiendo. Y además de esta actividad, que es la actividad primordial de la academia, ¿qué otras actividades tiene la academia? Bien, a ver, como ha comentado Arturo, pues la academia, su función principal tiene que ver con la doctrina del derecho tributario, ¿no? Esto es, esta visión enriquecedora de las distintas voces que hay en la academia, juzgadores, autoridades fiscales, académicos, abogados. Y que es abordar temas fiscales desde distintas perspectivas. Exacto, ver la operación del derecho tributario mexicano, pero criticarlo desde la doctrina también. Me parece que un elemento importante que tenemos los miembros es, además de la práctica profesional, alguna función académica de carácter docente, de carácter de investigación. Y esto permite hacer, digamos, dos grupos de cosas. Una que tiene que ver con el análisis y discusión de temas contemporáneos, y otra que tiene que ver con la investigación y la divulgación para aportar hacia el avance del derecho tributario. Tenemos reuniones mensuales donde discutimos temas de vanguardia o de coyuntura,
tenemos una serie de publicaciones en la academia, tanto libros específicos, monográficos de algún tema en particular, la revista de la academia, que es una publicación periódica con trabajos de investigación. ¿Qué periodicidad tiene? Generalmente es anual o semestral, dependiendo de la cantidad de investigaciones que se estén agrupando. Puede tener temas que sea necesario. Es correcto. Y tenemos nuestro... Y en las publicaciones, Sí. perdón, me regreso tantito, en las publicaciones son siempre de autoría de integrantes de la academia, o puede ser también que traduzcan algún libro interesante o que hagan alguna edición facsimilar. Más bien es de miembros de la academia o de invitados. Recientemente, o una de las más recientes publicaciones es en colaboración con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, donde algunos tributaristas venezolanos han aportado algunas ideas sobre la fiscalía internacional, y esta publicación se hizo en conjunto con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. O en nuestras publicaciones puede haber miembros de otras academias de otros países o profesores extranjeros que colaboran, ¿no? Que colaboran en las publicaciones. Y tienen además mesas de trabajo. Mesas de trabajo y el evento anual, que es el congreso de la academia, en donde también es un congreso monotemático, ¿no? Esto es, se plantea un tema principal, un tema central del congreso. Hay alguien que es el relator general, que en este congreso pasado tuve el honor de, Sí, recientemente, de tener esta ¿no? responsabilidad. Sucedió en Guadalajara 3, 4 y 5 de octubre. Se convoca a los académicos para hacer trabajos de investigación que, además de ser discutidos durante el congreso, son divulgados a través de un libro que contiene las memorias del congreso. Este es el aquí. libro que nos hiciste favor de traernos, que son las memorias de este congreso pasado. Exacto. Y que me decías que algo muy interesante es que se les entrega a los participantes antes de que inicie el congreso, lo cual les permite a ellos pues ya saber qué tiene anotado, qué necesitan glosar o qué quieren. Sí, que me parece que es un valor también que la Academia de Derecho Fiscal aporta a los congresistas. Esto es generalmente un congreso técnico, que este es un congreso técnico, Sí. incluso me atrevería a decir científico, del derecho tributario, en donde las memorias pues después se enviarán, sea electrónico o hay una publicación tiempo después del congreso. Aquí, al arranque del congreso, ya está en sus manos los textos, los papers, los trabajos que cada uno de los comunicantes técnicos aportó, de manera que mientras está la exposición pueden estar viendo los temas, haciendo anotaciones, Claro. profundizando Y más. llegar con el tema estudiado, correcto. siendo que se trata de un congreso técnico, como bien decías. Así es. Bien. ¿Y en dónde está ubicada físicamente la academia? Bien, pues es una academia mexicana, es una academia nacional, por lo tanto su sede es la Ciudad de México, aunque hay capítulos en distintos estados de la República, y al margen de que haya capítulos o no, hay actividades en distintos estados de la República. Caso concreto de Jalisco, no existe un capítulo formal como tal, pero hay un sinnúmero de actividades, cursos de capacitación, ahora el congreso de la academia, en Oaxaca, en muchos lugares, aunque su sede nacional, como sucede con las organizaciones nacionales, es la Ciudad de México. Y nos comentabas ya cuáles son los requisitos para ingresar a la academia. ¿Ser abogado, dedicarse al derecho fiscal? Bueno, puede ser abogado, Sí. contador o dedicarse a alguna rama afín. Ya. Como pudiera ser temas de economía, si son expertos en temas de política fiscal o ese tipo de situaciones, también podrían tener cabida. Aunque hay dos categorías. Los académicos de número, es una categoría cerrada para abogados, y los académicos supernumerarios, que es para todos aquellos que no sean abogados. Te puedo decir que, por ejemplo, tenemos académicos supernumerarios que son contadores públicos, hay por ahí algún economista. Tenemos también incluso académicos que viven en el extranjero, que son académicos correspondientes, que presentaron su trabajo. Los requisitos para ingresar a la academia, como te decía, es tener 2 cartas de invitación por parte de miembros activos de la academia, y además se tiene que presentar un trabajo, es un trabajo de investigación de más o menos unas 40, 45 cuartillas, con rigor científico, que tiene que cumplir una serie de requisitos, que es analizada por un comité dentro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, un sínodo ciego, en donde no saben quién lo está presentando. El único que lo sabe soy yo, que recibo los trabajos, y en ocasiones el secretario general. Dependiendo de la naturaleza y de la especialidad del tema del que se aborde, se selecciona a una serie de académicos para que hagan la revisión, se les da un plazo para que hagan la revisión, para que hagan comentarios de fondo y forma,
y muy comúnmente, de hecho es lo más común, se les regresa con comentarios comúnmente para mejorar el trabajo, pero también algo que es muy común es que de plano se rechaza el trabajo y que se les haga una propuesta, esa de cambiar el tema o de cambiar la óptica desde la cual le están abordando, siempre con un respeto evidentemente a la libertad de expresión, a las ideas de cada uno, pero algo en lo que somos muy exigentes en el tema del rigor científico. La academia no está destinada a ser una institución que aglutine de forma masiva a miembros, sino que tratamos de tener lo mejor del mundo tributario nacional ahí. Otro tema muy importante, Domingo Ruiz, por ejemplo, que es el secretario técnico, él vive en Guadalajara y él hace su vida en Guadalajara. El tesorero de la academia, que es Sergio Santinelli, vive en Mérida. Por ejemplo, tenemos también el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de los contribuyentes, vive en Cancún. Es decir, tenemos una interacción y aspiramos realmente a ser una academia nacional que tenga presencia y actividades a nivel nacional. Acabo de estar hace poco en el capítulo Oaxaca que inauguramos el año pasado y me dio mucho gusto ver que tienen actividades, que han crecido, que están haciendo publicaciones, que tienen su revista. El capítulo de Baja California, por ejemplo, tienen una revista digital y están actuando de manera continua. De hecho, ese mismo tema, el federalismo, lo llevan allá en Baja California, en donde el presidente está físicamente en Tijuana, de la academia correspondiente en Baja California, pero tienen también vicepresidentes en Ensenada, en Tecate, tienen actividades en todo el estado, cosa que se vuelve también muy atractiva. Además tienen realmente vocación nacional y, sí, por supuesto. Y lo hacen. Muy bien. ¿Y cuántos miembros son actualmente, más o menos? Mira, los miembros activos de la academia no debemos rebasar los 70 miembros. Es algo que va cambiando porque durante algún tiempo se volvió una academia de gente grande. Entonces, de repente nos enteramos del fallecimiento de alguno de los miembros. Entonces, se vuelve complicado llevar el registro. Muchas personas, por su actividad profesional, pues, llevan desconectadas del ejercicio unos cuantos años. Pero te puedo decir que en términos aproximados debemos de tener unos 70 miembros. Y además hemos iniciado también una renovación generacional en la academia. El que establezcamos rigor científico para ingresar a la academia no significa que sea imposible. El que se pidan las 2 recomendaciones no significa que tengan que ser amigos de los miembros de la academia, sino que esas recomendaciones se pueden obtener a través de mandar un trabajo. Y así es como ya entran muchos, mandan un trabajo, uno lo ve, le gusta, o incluso en otras publicaciones nos gusta qué es lo que se está haciendo y entonces se les hace la invitación directa. Claro. No, y además, como bien decías, tú no buscas número, buscas que sea una comunidad que aporte mucha riqueza científica. Es un tema de calidad. Y parte de nuestras actividades también involucra el convertirnos en interlocutores válidos. Somos, además, como academia, nos corresponde ser críticos y somos críticos de lo que sucede en el mundo tributario, tanto en las propuestas, en las resoluciones, en las actividades del día a día de las autoridades fiscales. Somos propositivos, pero también somos críticos de lo que puede hacer la PRODECON. Somos críticos también de las actividades y de las resoluciones que emanan del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero siempre desde un punto de vista técnico, no político. Y además son ustedes interlocutores de estas autoridades, ¿no? Les preguntan, los consultan también. Por supuesto, dependiendo también en muchas ocasiones de quién esté al frente. En muchas ocasiones nos topamos con funcionarios que conocen la trayectoria de la academia y comúnmente nos tienen muy cercanos. En otras ocasiones cuesta un poco más de tiempo, pero terminamos teniendo acceso comúnmente con estas autoridades. ¿Tienen ustedes alguna página web o...? Sí, tenemos varias redes sociales. Bueno, tenemos la página de internet que es www.amdf.org.mx, esa es la página de internet. Tenemos también el Facebook de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, tenemos una cuenta de LinkedIn donde también nos pueden seguir y tenemos el Twitter de la Academia y ahí se pueden estar enterando de las actividades que realizamos. Parte de los proyectos que vienen de la Academia es justamente esta apertura también de actividades en las entidades federativas. El año pasado, en el 2017, tuvimos un diplomado en coordinación con la ANA de Jalisco, por ejemplo,
y las actividades que organizamos en la Ciudad de México, lo hacemos, los cursos y diplomados los hacemos con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, en coordinación. Los seminarios, por ejemplo, los organizamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como con la Facultad de Derecho de la UNAM, pero realmente nosotros tenemos actividades con muchos tipos de instituciones. El Congreso de la Academia que tuvimos en el 2018, en octubre, fue justamente en coordinación con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y te digo, tenemos esa aspiración federalista de tener participación y llevar los estudios y la cultura tributaria a todos los rincones del país. Y para poder asistir a este tipo de actividades como conferencias o seminarios, ¿no es indispensable ser miembro de la academia? No. No. No, puede participar cualquier persona. De hecho, tenemos una base de datos bastante amplia. Si alguno de las personas que nos está viendo tuviera el interés de acercarse a nosotros, de ver las actividades, además de las redes sociales, podrían solicitar al correo de la academia, que es academia@amdf.org.mx. ¿Sí? Pueden mandar un correo solicitando que los demos de alta en nuestra base de datos para que los estemos convocando a los siguientes eventos, para la lista de difusión y que se estén enterando de lo que hacemos nosotros. Hay un tema que comúnmente nos preguntan, si nosotros damos cursos o actividades a través de medios electrónicos. Y yo te voy a ser franco. Ahí hemos tomado la decisión de por el momento no entrarle a este tipo de tecnologías, porque para nosotros sigue siendo muy importante la interacción persona a persona. Y algo que se ha ido gestando en el mercado de los cursos y de las actividades es que si tú pagas por tener un link, te terminan dando en automático una constancia sin que necesariamente te hayas metido. Y nosotros somos partidarios de buscar cuestiones de calidad. Eventualmente, si nos llegan a decir, oye, pues juntamos un grupo de 30 personas en Culiacán, pues podríamos organizar un evento específico, un curso específico en Culiacán, Sinaloa. Claro. Que no busca simplemente la constancia. Y que le va a dedicar el tiempo, y que además la interacción entre los profesores y las personas que asistan a este tipo de eventos sea directa. Sí, y además enriquece a ambas partes. Creo yo. Por supuesto. Sí. Bueno, vamos a un corte, no nos tardamos nada y regresamos a platicar sobre este tema de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y también vamos a platicar sobre la perspectiva tributaria del México actual. Gracias. Estamos de regreso con su programa Entre Juristas. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Nos interesa conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Platicamos ahora sobre la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y quisiera que nos platicaras, Domingo, cuáles relaciones tienen con otras instituciones afines. Bien, a ver, aquí me parece que al tener la responsabilidad de estar haciendo aportaciones críticas con visión técnica, científica, hacia el derecho tributario, pues esto tiene que ser también en colectivo, ¿no? Y con aquellas voces y actores que inciden en la operación, en el avance y en la discusión del derecho tributario. Por lo tanto, pues hay relaciones institucionales, incluso convenios de colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con tribunales, con universidades. Ya Arturo citaba el tema de la UNAM. Con las autoridades, con la academia. Exactamente, recientemente estamos iniciando una relación muy provechosa con la Universidad Autónoma de Guadalajara, por ejemplo. El primer paso fue el Congreso, haremos más cosas. Con colegios de profesionistas, a ver, esta me parece que es una de las alianzas más importantes de la Academia con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, en donde muchos cursos se han dado en colaboración. Exitosísimos, además. Claro, exitosos, con muy buenos resultados. Con ANA de Jalisco, ya se comentaba. En fin, y una de las relaciones más importantes, bueno, todas son muy importantes, pero una que es muy importante para nosotros, es la membresía y la relación que se tiene con el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que este instituto lo que hace es agrupar a todas las academias o asociaciones o institutos de derecho tributario de todos los países de América Latina y adicionalmente España, Portugal e Italia. Y pues es un organismo también, digo, como lo que hacemos en el país, pero más bien a nivel latinoamericano, que es el desarrollo de la doctrina del derecho tributario latinoamericano, en donde, bueno, hay reuniones y la más importante son las jornadas latinoamericanas. Ahora serán del 4 al 9 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Estaremos participando. Yo tengo la responsabilidad de ser relator nacional, incluso de un tema, del tema 2, conglomerados empresariales.
Y la metodología de esas jornadas es muy interesante porque se trata de una convocatoria a todos los institutos, asociaciones, miembros, en fin, para, a través de temas, un poco como lo hacemos en el Congreso. De hecho, más bien en el Congreso lo hacemos como en el ILAT. Sí, al revés, escuchaba muy sangrón. En donde hay una convocatoria, hay un relator general que establece algunas directivas a seguir para atender los temas que se plantean. En este caso serán dos temas específicos. Uno es lo que en México le llamamos federalismo fiscal y el otro es el de los conglomerados empresariales, grupos de empresas, conglomerados análogos. Hay relatores nacionales de cada país de estos temas que a su vez coordinan o agrupan a comunicantes técnicos de temas específicos. Ejemplo, de cada tema se discuten 6 subtemas, hay un comunicante técnico de cada uno de los 6 subtemas, en fin, etcétera, que envían igualmente sus trabajos de investigación con el rigor científico que platicábamos hace un rato. En este caso, las jornadas que van a ser del 4 al 9 de noviembre, entre octubre y noviembre del año pasado, enviamos ya todos los trabajos. Tanto los lo cual permite crear unas memorias y además el trabajo de curaduría, de supervisión, de ajuste de algún comentario. Hacerlo con calma. Exacto, entonces ya se enviaron las comunicaciones técnicas, luego el relator nacional tiene que hacer referencia a todas las comunicaciones técnicas, más la visión nacional, digamos, en este caso mexicana, uruguaya, argentina, en fin, del tema. Lo ha consolidado el relator nacional. Recién acaba de llegar la comunicación para que los relatores nacionales comuniquemos los 2 problemas más importantes de ese tema en cada país, en fin. Y llega el día de las jornadas, que suceden 2 cosas durante las jornadas. La una es cara al público, cara a los congresistas, seminarios, conferencias, paneles de discusión, en fin. Y la otra es tras bambalinas, en donde hay una suerte de discusiones técnico-científicas que se construirá entre los relatores nacionales y los congresistas, el directorio, del cual forma parte pues, los presidentes de las academias, asociaciones, en fin. Y esos acuerdos, esas conclusiones a las que se lleguen, después son votadas por los congresistas, y eso serán las conclusiones de las jornadas latinoamericanas, que serán comunicadas a distintos organismos nacionales y multinacionales, como nuestra aportación hacia el desarrollo del derecho tributario, en este caso, latinoamericano. O se vuelve un material valiosísimo para quien se dedica al derecho fiscal, referencia y consulta obligadas. Sí, por supuesto, y de hecho tiene 60 años de existir la doctrina ILAT. Fue el instituto fundado por el maestro Valdés Costa, que era un profesor de derecho tributario uruguayo, que invitó a algunos profesores latinoamericanos a que se reunieran en Montevideo. Es también por eso muy importante, a 60 años de la creación del instituto, regresar a Montevideo. Y el representante mexicano, por ejemplo, era el maestro Flores Zavala, fiscalista, autor del libro de Derecho Fiscal. Entonces se vuelve una oportunidad también para convivir con los grandes autores del derecho latinoamericano y la posibilidad de convivir con ellos en estas actividades, en estas reuniones de los comités de expertos que se realizan atrás de lo que está sucediendo en el Congreso, es algo maravilloso y eso es algo que pueden consultar las personas en la página del ILAT, que es www.ilat.org, nada más. Pero para este caso de las jornadas hay una página específica que es www.ilat2018.org.mx. Que es el año del Congreso, y ¿no? ahí, de las jornadas. Que son bianuales. En México nos tocó ser sede en el 2015 y fue un evento verdaderamente grande en donde vinieron una gran cantidad de tributaristas. Éramos alrededor de 800 personas en este congreso y fue uno de los mejores que se hayan tenido. Y aquí yo nada más quisiera complementar que esa relación no se reduce a las jornadas, sino es una relación viva, permanente. Ejemplo, a ver, las publicaciones que citábamos con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, las conferencias y reuniones frecuentes con César García Novoa, por ejemplo, de la Asociación Española. O consultas, ¿no? Quizás. Para el Congreso vinieron colegas de la Academia de Guatemala. Entonces, es una relación, igualmente hemos recibido invitaciones, nuestro presidente estuvo en sus jornadas hace un par de semanas
Entonces, viva, es permanente, y la interacción y las consultas y los comentarios y el intercambio de papers, en fin, hay algunos académicos que yo físicamente no conozco, pero nos escribimos y nos intercambiamos cosas y nos preguntamos. Está muy bien porque le da una visión global a la profesión. Correcto. Bueno, y ya entrando en el tema que nos ocupa a todos, ¿qué opinan ustedes del sistema tributario actual en México? Mira, yo creo que en estos tiempos de cambio, en donde vienen modificaciones en las estructuras de gobierno, en donde nos han ofrecido cambios de paradigma en la forma de relación entre los gobernados y el Estado, pues creo que se vuelve muy importante el replantearnos también el tema de la construcción de la estructura jurídico-tributaria que tenemos en México. En el 2014 tuvimos una reforma fiscal tremendamente agresiva, que fue una reforma fiscal diseñada, y ellos lo veían así, para recaudar. Y querían recaudar a través de desplumar más rápido a la gallina, cuando no necesariamente era así lo que tenían que haber hecho. Creo que lo que tenemos que pensar y replantearnos es... Que fue, para explicar lo que acabas de decir, dime si lo entendí bien, que fue apretar más a la economía formal. Fue endurecer la política fiscal. Y de la economía formal, en lugar de abarcar o tratar de abarcar más a la economía informal. Claro, ¿no? claro. No existió ningún mecanismo. Por ahí crearon el régimen de incorporación fiscal, que es una cosa de risa, porque las personas físicas que realizan actividades empresariales a baja escala, que antes estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, pensamos en una persona que tiene una pollería, que tiene una verdulería, que tiene una tortillería, un sastre, ¿no? Ese tipo de personas. Yo no me imagino si vamos a una tortillería y le decimos que si nos va a dar un CFDI, una factura fiscal digital, con todos los comprobantes y con todos los requisitos, porque vamos a tomarlo. Yo no he visto a una sola frutería en el país que dé certificados fiscales digitales. No. Y entonces se crearon unos supuestos mecanismos para atraer a la formalidad de las personas que estaban completa y absolutamente alejados de la realidad nacional de los mexicanos, cosa que a los suecos les parecerían absurdas, a los pequeños productores y a los pequeños comerciantes, que les pusiéramos esas cargas. ¿Y por ende no funcionó? No funcionó. Entonces, viene esta reforma fiscal con una finalidad recaudatoria que endurece la política fiscal, que trata de sacarle más a los mismos, a los contribuyentes cautivos los asfixia, a los que viven en la informalidad se quedan en la informalidad, campantes y felices de la vida, pero además eso genera un clima poco propicio para generar negocios. Creo que lo que tenemos que hacer y la óptica con la que debemos abordar los siguientes años estos temas es pensar que haciendo crecer la economía se recauda más. Claro. Es algo que están haciendo, por ejemplo, los americanos. Llega Donald Trump a Estados Unidos, impulsa una reforma fiscal para bajar el impuesto sobre la renta corporativa, el que pagan las empresas, para atraer negocios de nueva cuenta a Estados Unidos. Los británicos tienen una tasa corporativa del impuesto sobre la renta del 19%. En México la tenemos del 30%. Es muchísimo. Y además de eso tenemos una serie de cargas administrativas, de cargas adicionales que se tienen que cubrir, cargas económicas, a la inversión. Cargas económicas como la distribución de las utilidades de las empresas, la famosa PTU, que generan una serie de costos y de cargas adicionales que no hacen competitivo a nuestro país. Algo que tenemos que hacer es ver con el marco tributario actual, que también eso de decir que se van a hacer borrón y cuenta nueva es algo peligrosísimo. Con el marco tributario actual, lo que tenemos que hacer es ver dónde podemos fortalecer, por un lado, la competitividad y por el otro lado, la seguridad jurídica. Y con base en ello, al generar una mayor inversión, al generar un mayor desarrollo económico, se incrementará la recaudación, no a través de persecuciones y a través de presiones a los mismos de siempre. No, como decías, hacer más grande el pastel. Claro. Para que alcance para más. Por supuesto. Y no lo haces más grande si no das incentivos fiscales que atraigan la inversión para que esto crezca. Claro, y la inversión la tenemos que generar aquí mismo en México, no nada más. Y es otro, esperarla del extranjero. Claro, es que es un neomalinchismo. Sí, no. No digo que esté mal que recibamos inversión extranjera, al contrario. La propia. Pero lo que pasa es que a los extranjeros les ponemos un tapete rojo y les hacemos caravana, y a los mexicanos nos agarran a toallazos. Sí. ¿no? Entonces,
necesitamos tener un esquema equilibrado donde toda la inversión, nacional y extranjera, sea bienvenida y donde se dé también a los inversionistas nacionales la potencialidad de destacar, de crecer y de poder desarrollar un ambiente propicio a negocios. Sí, que sea fácil invertir. Sí. Ahora, tendiente a esto, concretamente, ¿cuáles serían las recomendaciones de ustedes? Bueno, aquí hay un tema muy importante en donde, a ver, mucho se ha discutido sobre temas de reforma fiscal, que si los impuestos indirectos, que si el IVA general y bajar renta, en fin, etcétera. Pero en el medio, o sea, en medio de esta problemática y esta relación, nosotros pensamos varias cosas. Unas que son consecuencia del Congreso que tuvimos. Las autoridades fiscales tienen suficientes facultades para fiscalizar a los contribuyentes, para ser eficientes y aumentar la recaudación, que fue un propósito de la reforma fiscal incorrecto, porque la política fiscal debe tener como objetivo el crecimiento económico y como consecuencia la recaudación. Cuando te pones como objetivo la recaudación, tienes una consecuencia negativa en el crecimiento económico, y esto es lo que ha venido pasando. Entonces tienen facultades suficientes, exacerbadas tanto, que hay un tema hacia la certeza jurídica, hacia la seguridad jurídica, en donde sí tenemos que poner atención. Me parece que las reglas sobre las que orbita el sistema tributario mexicano, más bien tendrían que avanzar hacia flexibilizarse en favor de la competitividad y el clima de negocios, y tener más estímulos fiscales. Pero todo el marco regulatorio, aplicarse con certeza jurídica. Las autoridades fiscales, de pronto, en la operación, las facultades que tienen la norma, las ejercen y se exceden. O aplican criterios distintos. Exacto. Y entonces están estos criterios normativos internos, estos criterios vinculativos, que el contribuyente de pronto, por un temor reverencial, por miedo a que pase algo, pues lo que hacen es en las facultades de comprobación ante una auditoría ir cediendo y ir dando lo que les pidan y todo. Y esto se traduce en que el día de mañana se hacen criterios ya establecidos que los tribunales comienzan a ver que son correctos, cuando es absolutamente incorrecto. Entonces me parece que hay un tema de seguridad jurídica y de equilibrio en la tributación que tiene que suceder, y ese no es un tema de reforma a ninguna ley, No. Es un tema de cómo aplicamos. Implementación, claro. Esta tensión que existe entre el deber de tributar, que claro que lo tenemos, el deber de colaborar con la autoridad fiscal, que claro que lo tenemos, y los derechos fundamentales a la propiedad, al inviolabilidad de domicilio, a la protección de datos personales, a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, a estas tensiones que hay entre, claro, yo debo cooperar contigo, pero a su vez solo te tengo que dar la información que tiene pertinencia tributaria. Claro. La demás no. Si me piden, veníamos platicando hace un rato con Arturo, si me piden el acta de defunción de mi bisabuelo, pues no tiene pertinencia. No, esos son los temas en los que tenemos que ir logrando equilibrios, y aquí el papel de los tribunales, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación, es esencial. Claro, del Poder Ejecutivo, a ver, esta promesa de cambio de paradigma, pues yo creo que lo que aspiramos es que la aplicación de la ley por la propia autoridad fiscal sea de suyo respetuosa de derechos fundamentales y asegure de suyo seguridad jurídica, como ha dicho la Corte en jurisprudencia, que el contribuyente sepa a qué atenerse. Y cuando hay esos excesos, que los tribunales se fortalezcan muy bien en ese control, ¿no? En ese control de legalidad, en ese control de constitucionalidad, en ese control de convencionalidad. Y creo yo que por ahí podríamos avanzar mucho en clima de negocios, en competitividad, en ser atractivos de la inversión. Recién salió el estudio mundial en donde el lugar que ocupa México en Estado de Derecho es lamentable. Ahí tenemos mucho que trabajar. Claro. Y además creo yo que también tiene que ver esto con un tema de, pues no sé si llamarlo enfoque o mercadotecnia, en el sentido de que el gobierno tiene que hacer ver a los contribuyentes que los impuestos son en su beneficio. Claro. Sí, también en ese sentido, el tema de un adecuado ejercicio del gasto público, un adecuado combate a la corrupción, y transparencia en esto. La transparencia en la rendición de cuentas se vuelven temas fundamentales, que además los hemos visto de manera aislada. Yo sé que mis impuestos se usan para bien, los pago con gusto, ¿no? No evado, ¿para qué? Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que entre más sea la presión tributaria, mayores incentivos tienen algunos empresarios, algunos contribuyentes en evadir. Por supuesto. Tenemos que entrar en un nuevo pacto, en una nueva organización
entre el Estado y los contribuyentes, con rendición de cuentas, con un buen combate a la corrupción, con una adecuada transparencia, con tasas impositivas que que sean competitivas y que permitan el desarrollo de negocios, para entonces sí empezar a hablar de una nueva dinámica tributaria en el país. Se supone que es algo que vamos a enfrentar en el nuevo gobierno y ojalá se den así las consideraciones. Y evidentemente las facultades que tienen las autoridades, si llegan a detectar que hay una persona que abusa, si hay una persona que evade sus contribuciones, si hay una persona que no está cumpliendo adecuadamente, que le caiga todo el peso de la ley. Claro, sí, también eso. En ese sentido... Que ahora decías tú que esas facultades sí las tienen las autoridades. Vaya, no es una cuestión de falta de facultades, de las atribuciones de la autoridad. Desde luego, y ahí hay muchos fenómenos. A ver, todo este tema de la corrupción que tiene detrás la impunidad, en fin, etcétera, creo yo que van erosionando la forma en que se aplique la ley. Ahí están las facultades, se pueden aplicar correctamente, y ahí es la aspiración de justicia tributaria que todos tenemos. Esto es, nadie niega el deber que tenemos de contribuir. No, claro. Pero hay un catálogo de derechos. Y el otro asunto que comentaba sobre la legitimidad del tributo. Tengo que ir a un corte, bien, pero si me permites, regresando, platicamos de eso y platicamos también de la participación de la academia en los procesos de reforma. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Vamos a un corte brevemente. No se vaya, por favor. Estamos de regreso en su programa Entre Juristas. Antes de irnos a corte, te interrumpí en una idea que habías esbozado muy interesante. Platicábamos que este asunto de tener como eje la justicia tributaria encuentra respuestas en el diseño de la norma y en su aplicación. Pero la otra variable que platicábamos, el gasto público, es un elemento de justicia tributaria. Podemos tener un impuesto perfectamente diseñado, unas autoridades muy respetuosas, unos contribuyentes muy cumplidos y una relación jurídica muy equilibrada. Pero en la medida en que el gasto público no sea eficiente y transparente, el tributo es injusto. Correcto. Porque la única justificación ética, hablando de ética pública, que tiene el Estado para demandar a los ciudadanos el pago de impuestos, son los servicios públicos que a cambio se van a dar. Son los servicios públicos. Entonces, los elementales: seguridad, educación, salud e infraestructura. Del resto el ciudadano se tiene que encargar, pero de eso básico el Estado lo tiene que dar. En la medida en que es deficiente, hombre, ahí está el cuestionamiento, o en la medida en que se ven Javieres Duartes o se ven, ahí es donde está también el cuestionamiento ciudadano de por qué pagar el tributo y por qué sería justo, claro, por más perfecta que sea la norma, que no lo es en el caso mexicano, pero aunque lo fuera, ¿por qué sería justo yo pagar el 30% de mi utilidad para un gasto que no vemos? Es que si lo ves desde una perspectiva muy llana, pues es así. ¿Para qué voy a pagar impuestos? ¿Para que se los roben? O si no los veo simplemente, no veo que me beneficien en nada. Claro, que tampoco debe ser justificación para la claro que comisión de no, tropelías. claro que no, pero es lo que la gente normalmente aduce. Claro, sí, y en ese sentido tenemos que hacer un cambio también de chip en la mentalidad de los mexicanos. El cambio tiene que ser tanto del gobierno como de la propia ciudadanía. Claro. De los contribuyentes nos corresponde hacer lo propio, pero creo que en este caso quien debe dar el primer paso para reconciliar estos intereses recaudatorios y de crecimiento económico tiene que ser el Estado. Y en ese sentido, pues, evidentemente instituciones como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vamos a estar ahí también para ayudar, para coadyuvar, para desarrollar. Se abre un tema muy interesante. Con la reducción de plazas y recursos que tienen los legisladores para el desarrollo de sus iniciativas y de temas de políticas públicas, los colegios de abogados, las asociaciones de profesionistas, las academias, nos volvemos en interlocutores muy interesantes que podemos justamente entrar y dar una opinión donde nosotros como academia no cobramos por las actividades que tenemos, es algo que hacemos para cumplir con nuestros fines. Y en ese sentido nosotros podemos aportar para mejorar propuestas, para hacer diagnósticos, para mandar estudios que puedan abonar al mejoramiento del mundo tributario mexicano. Además de esa contribución para las reformas fiscales, ¿cuál otra tienen? Por ejemplo, ¿les
¿someten alguna reforma a opinión? O aunque no se la sometan, ¿ustedes opinan? Mira, yo te puedo decir que con la Ciudad de México, por ejemplo, desde hace muchos años, somos asesores y todos los años nos solicitan que nosotros mandemos un oficio en donde les demos a conocer propuestas de mejoras y reformas a la legislación fiscal de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, hay un trato institucional permanente que termina redundando en propuestas para la mejoría de las normas tributarias de la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos urge tener un ombudsman en materia tributaria, en la Ciudad de México y en todos los estados. Creo que el efecto de la PRODECON, por ejemplo, que ha venido a revolucionar y a mejorar muchos de los procesos y de la relación jurídica entre el fisco y los contribuyentes es fundamental y es algo que se tiene que llevar a los estados. Porque es federal, ¿no? Es algo federal. En la Constitución de la Ciudad de México se impulsó y se habló fuertemente de la necesidad de que se hablara de tener un ombudsman en materia tributaria. Y no pasó así, nos dieron otros derechos que yo no voy a ejercitar, pero que nos reconocen a todos los demás, pero que el derecho a pagar impuestos y tener una persona, la obligación de pagar impuestos y tener una persona que vele por mis derechos como pagador de impuestos en la ciudad, debiera ser algo fundamental. Claro. Y no existe. Entonces, en ese sentido, bueno, es algo que nosotros seguiremos impulsando como academia, que exista un ombudsman en materia tributaria para la Ciudad de México y en los gobiernos de los estados. Pues no solo estatal, sino quizá, aunque no sé si se vuelva ineficiente, municipal. Correcto. Que puede ser por entidad federativa. Es que, o incluso se pudiera pensar que la PRODECON se convirtiera en una institución de carácter nacional, como tenemos un Instituto Nacional Electoral, para no estar generando nuevas estructuras, siendo que la PRODECON ya llega a todas las entidades federativas. Y que funciona y funciona bien. Y que funcionara como un órgano nacional, claro, con competencia transversal en federación, estados, municipios. Con la PRODECON también tiene la academia relaciones estrechas. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros fuimos la primera institución ahí en el 2011 que firmamos un convenio de colaboración con la PRODECON, la primera institución académica, porque por ahí hubo una organización industrial que firmaron un convenio, pero la primera institución académica que firmó convenio con PRODECON fue justamente la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Mi primera encomienda cuando ingresé a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal fue justamente encargarme de las relaciones con la PRODECON, y es una institución con la que hemos trabajado muy de la mano en los últimos años. Y en el otro tipo de reformas, en el 2014, por ejemplo, fuimos tremendamente combativos a la reforma fiscal que se terminó aprobando en el Congreso de la Unión. Y en ese sentido, sea que nos inviten o sea que nosotros veamos algo, nosotros damos nuestra opinión, nosotros nos sentamos, analizamos los temas, emitimos un consenso y con base en ese consenso nosotros vamos dando también una opinión. En ese sentido, nos inviten o no, nosotros vamos a ser partícipes de las propuestas de reforma y somos críticos y propositivos con lo que está sucediendo en nuestro país. Y son una voz crítica importantísima. Y además una voz independiente. No nos unen objetiva, filias ni fobias claro, políticas, no somos cabilderos, tampoco es que estemos agarrando a una industria en específico para tratar de beneficiarlos. Es una institución completa y absolutamente transparente. Eso es lo que la hace especialmente valiosa. Claro, es una institución transparente. No perseguimos fines de lucro, evidentemente cobramos por nuestras actividades para financiar nuestras actividades. Nuestras publicaciones tienen un costo y evidentemente ese costo lo tenemos que restituir de alguna forma. Hay otras instituciones que cuando invitan a los ponentes a un congreso les dan paraguas, nosotros les damos libros. Y no nada más a los ponentes, se los damos a los asistentes. Y en ese sentido se vuelve muy importante para nosotros el poder aportar y dar nuestra voz independiente sin que tengamos ataduras de ningún tipo, sin vínculos a ningún tipo de interés oscuro, para poder realizar nuestras actividades. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas que tiene la Academia para el próximo periodo legislativo? Pues aquí, más que propuesta, insisto, es una cosa de petición. Y la petición es sobre esta visión que platicábamos hace un momento, en favor de la certeza jurídica. Esto es, claro que hay necesidades de recaudación por parte del gobierno, pero eso no justifica, ni en un ejercicio de ponderación, que esté por encima de los derechos fundamentales de los contribuyentes, ¿no? Entonces hay un tema ahí de certeza jurídica por el cual tenemos que transitar. Y desde luego retomar, hay muchas recomendaciones de la OCDE, de muchos lugares, con estudios profundos al respecto,
en torno a la generalización, la ampliación de la base gravable, este tema de la informalidad, en fin, etcétera. Pero en la medida en que sigan existiendo cargas tributarias altas y cargas administrativas altas, un montón de declaraciones, de informaciones, de cosas que estar haciendo, sí, no hay incentivos o es un desincentivo para formalizarte, ¿no? Entonces, me parece que sí tiene que haber un sistema de estímulos fiscales más amplio, pero sobre todo una aplicación de la ley más apegada a derecho, ¿no? Me parece que esta cuestión, insisto, que el contribuyente sepa qué atenerse, que sepamos por dónde conducir la relación de los contribuyentes con la autoridad fiscal, eso puede abonar mucho en favor de el clima de negocios y puede tener un efecto positivo hacia la recaudación. Entonces, es más bien en la operación con muchos componentes humanos. Esto es, sí es verdad que hay una gran expectativa y hay una gran legitimación de las urnas con la próxima administración. Y lo que esperamos entonces es que los funcionarios... Que debiera contribuir esa legitimación a que se haga más fácil pues esta adecuación de la implementación de... Desde luego, están llegando con un montón de poder. Claro. Y la verdad es que va a ser un reto administrar todo ese poder. Y ese poder se tiene que traducir en administrar muy bien las contribuciones y operar muy bien el derecho, bueno, todo el derecho en general, todas las normas, en particular el derecho tributario. Hay muchas visiones de la autoridad fiscal que van haciendo que las obligaciones sean más grandes o más chiquitas. Esto es, esta reforma fiscal brutal de 2014, tenemos normas, impuesto a la renta, código fiscal, en fin, que dicen exactamente lo mismo. Pero los criterios de aplicación, tanto por la autoridad como por los tribunales, no son exactamente iguales, ni en 2014, ni en 2015. Entonces nos cambian la... ¿Por qué dices no hay certeza jurídica? No sabe uno a qué atenerse. Es correcto. Entonces aquí me parece que el tema es saber a qué atenernos. Sí, no puede ser una cuestión de suerte o de... Podemos hacer la reforma que sea. Mientras se siga aplicando de manera erosionada y como por jugada, por coyuntura, y siempre jalando la cobija en favor de la autoridad fiscal, pues nos vamos a quedar cortos. Me parece que ahorita en este cambio de paradigma de administración, en fin, tenemos que ser muy serios, todos, en favor del cumplimiento de lo que las normas tributarias exigen. No más que las normas tributarias y orgánicas y reglamentarias no solamente establecen obligaciones para los particulares, para las autoridades. Claro. Cuando una norma dice que la autoridad fiscal tiene facultades para esto, lo que está diciendo es que es solo para eso, no para otras cosas. Su deber es ejercer sus atribuciones solo para eso, no para otras cosas. Y si está... Que además ese es un principio de derecho, pues ¿no? claro. Todo lo que la autoridad no tiene permitido, lo tiene prohibido. No más que en materia tributaria parece que ese principio no parece. Yo afirmo, Domingo Ruiz, a título personal, bueno, y además están las discusiones del Congreso, que esas facultades están erosionadas. Están exacerbadas. Están exacerbadas. Es el dicho popular de que le dieron la mano y agarró la pata, ¿no? Sí. Ahí es donde más tenemos que trabajar, en la aplicación. Después vendrán las reformas. Hay digamos, un postulado de principio que hizo el próximo presidente de la República, que es que no habrá nuevos impuestos y que al menos en los primeros 2 años no habrá reformas. Bien, a favor, gracias. Sí. Vamos organizándonos, vamos administrando bien lo que hay y después sentémonos a pensar cómo podemos mejorar el diseño normativo. Pero en su aplicación traemos un relajito que tenemos que resolver. Y estos 2 años bien se pueden aprovechar en mejorar la aplicación. Yo creo que se necesita una tala regulatoria en donde todos los temas que se han hecho para la simplificación en la recaudación de contribuciones han sido simplificación para la autoridad. Pero todo lo que le simplifican a la autoridad se lo complican significan horas sombre para el contribuyente a través de contadores o de personal interno que tienen que estar llenando toda y vaciando toda esa información. No, es que hacer hoy una factura es como mandar un cohete a la luna. Claro, y si además tienes que mandar complementos y tienes que mandar una serie de conceptos en donde en esos temas no se mete la academia, pero para capacitadoras de temas contables y ese tipo de cosas son muy buen negocio, pero para el país es muy mal negocio. Sí. Le facilita mucho las cosas al fisco, pero el contribuyente
le está poniendo una cantidad de trabas impresionante. Al generador de negocio, de dinero. Incluso hay empresas que son permanentes sujetos de actos de fiscalización, que en su aparato administrativo ya tienen personas contratadas exclusivamente para estar atendiendo las peticiones de la autoridad. Sí, sí. Entonces, esto tiene que cambiar. Tal cual, lo que antes podía ser una persona administrativa y ya de la mano del contador, ahora necesitas 3, 4 personas. Correcto, por toda la serie de obligaciones. Se vuelve muy ineficiente. Más cuando viene la autoridad, todo el tema, porque son peticiones excesivas de información. Entonces, para estarlas atendiendo, requieres gastar recursos para atender eso y que luego, como ese recurso no te genera ningún ingreso, vamos a ver si es deducible. Claro. No es sarcástico, pero son criterios realmente absurdos. Sí. Antes de terminar el programa, ¿me regalarían una conclusión, por favor? Sí, muchas gracias, María. Mira, en cuanto a los temas de la academia, pues evidentemente invitar a la gente que se acerque a nuestras redes sociales, a que busquen nuestros libros. Tenemos este, que es el más reciente, de las facultades de las autoridades fiscales. Tenemos otro sobre los medios de impugnación en México, que también es todos los temas de los medios de impugnación. Tenemos también el de nuevos retos de la fiscalidad internacional. Tenemos también las revistas de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y está por salir en estos días el Manual de Derecho Tributario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Entonces, en ese sentido, que se acerquen, y en el tema tributario tenemos que replantearnos las cosas. Sí, sin duda. Domingo. Por reiterar la invitación a acercarse, estar atentos a las actividades que tenemos de capacitación de la Academia, a los seminarios que tenemos como ejercicio crítico, y decir que la visión y la convicción de la Academia es estar aportando ideas críticas, desde luego, para mejorar las relaciones jurídicas del contribuyente con el Estado. Me parece que cuando hay buenas medidas, hay fundamentos, nuestra función será reconocer y apoyar esas medidas. Cuando no las haya, habrá que criticar, y eso es lo que da la libertad de la Academia, porque a su vez, hombre, todos participamos aquí de manera honorífica y lo hacemos por convicción, por amor y por una responsabilidad social. Si tenemos ciertos conocimientos, cierta especialidad y cierta voz autorizada, estamos hablando por nosotros y por todos los contribuyentes. No que lo representemos, sino nuestro ejercicio crítico tiene que ver con aportar hacia el equilibrio de las relaciones. Claro. No vamos en contra de la recaudación, no. Hay que recaudar. Vamos en contra del abuso y por lo tanto en favor del equilibrio. De acuerdo. Muchas gracias, les agradezco haber estado Gracias a ti, aquí. María. Mucho éxito con lo que viene con el siguiente congreso. Muchas gracias. Gracias por su atención. No se pierda la siguiente emisión de su programa Entre Juristas.